Hola, el día de hoy hablaremos de la película colombiana Carta a una sombra, una película que está basada en un libro que seguramente muchos de ustedes han escuchado y apuesto a que la gran mayoría han leído, un libro que se llama El olvido que seremos, escrito por Héctor Abad Faciolince, el cual es una autobiografía que cuenta la historia de él y de su padre Héctor Abad Gómez, un personaje que fue bastante importante para la historia de nuestro país y la historia de Antioquia, y en especial también para la historia de mi universidad, la Universidad de Antioquia. Esta película es tratada en un formato documental, fue dirigida por Daniela Abad, la nieta de Héctor Abad Gómez e hija de Héctor Abad Faciolince, el escritor del olvido que seremos, en codirección con Miguel Salazar, un personaje que, si no les suena familiar, les voy a refrescar la memoria, es el director de Ciro y yo, un documental que yo no paro de recomendarlo y sigo diciendo hoy, es un documental que cualquier colombiano debe ver. Recomendado. Este par de películas es muy importante porque juntas hacen parte de algo maravilloso y es la historia, la memoria. Las dos películas las he visto en el Museo Casa de la Memoria, un museo que, si no lo conocen, invito a todos los habitantes de la ciudad de Medellín a que vayan y lo visiten. Es un museo en el que nos cuentan la historia de nuestro país, porque no solamente es la de Medellín, sino la de nuestro país en general, los conflictos, todo el dolor de las víctimas y también de los victimarios, y entender un poco las dinámicas de esos problemas sociales y cómo afectaron todo el entorno. En este museo, el último martes de cada mes hacen un foro en el que presentan una película de este tipo y nos sentamos y conversamos con el director y entre los mismos asistentes las realidades y la forma como se llevó a cabo la película y la forma como nos impactó, porque son películas que de alguna u otra manera te tocan y te hacen reflexionar. La película Carta a una sombra yo me pongo un poco triste. ¿Por qué? Porque es una película que salió en el 2015 y yo me vine a enterar de su existencia apenas en el 2018. Son películas que incluso llegan a las salas de cine pero no son tan sonadas, o al menos no se nos venden ni se nos promocionan de la forma que uno desearía, y es por eso que tal vez quedan a un lado, quedan en el olvido. Sin embargo, hay algo positivo, y es que estas dos películas, tanto la de Ciro y yo como la de Carta a una sombra, son películas que han tenido un impacto grande no solo en Colombia sino también a nivel mundial, siendo nominadas a varios premios y siendo proyectadas en diferentes ciudades de mi país e incluso en diferentes países, lo cual es algo positivo porque son películas que yo las nombro must see, son películas que debes ver. Volviendo al tema de la película, que es una película relativamente corta, a mí se me pasó así volando. Y es una película que te va a contar toda la historia, no toda, pero al menos la parte más importante de la historia de Héctor Abad Gómez, desde que comenzó su lucha y su forma de enseñanza hasta cuando es asesinado por grupos de extrema derecha, de grupos paramilitares, simplemente por defender la vida. Héctor Abad nació en Jericó en 1921, hace muchos años se podría decir, y fue asesinado en 1987 en la ciudad de Medellín. Cuando la situación en este país estaba bastante tensa y muchos líderes sociales estaban siendo asesinados, y en especial muchos miembros del partido político Unión Patriótica, un partido de izquierda, un partido que lo tachaban de comunista y asesinaban a muchos de sus miembros para evitar que llegaran al poder. Algo similar a lo que pasa hoy en día, no con asesinatos tanto, sino con opresión y con difamaciones y con otro tipo de conflictos. Héctor Abad Gómez fue un médico, ensayista, docente de la Universidad de Antioquia y creo que lo más importante, defensor de los derechos humanos, razón por la cual tal vez haya sido asesinado, por la forma como se expresaba, porque no le daba miedo hablar, ni culpar, ni rechazar los actos criminales que sucedían en mi país en esas épocas. No tenía pelos en la lengua para expresar, para nombrar a personas y para quejarse de la situación y salir a marchar a las calles y ser el líder en esa marcha y luchar por esos derechos y luchar por la vida, por un derecho tan fundamental como es la vida y que en ese entonces en mi país parecía que no valía para nada. Una sociedad debe estar muy degradada para que a un hombre lo asesinen por ser bueno. Cuando el crimen mayor que puede cometer una persona es ser buena, la sociedad ya está en un punto en el que tiene que despertar, y eso fue lo que pasó en este entonces. Obviamente Héctor Abad Gómez no era una persona perfecta, ni mucho menos, todos los seres humanos tenemos equivocaciones. Incluso la nieta nos contaba en la discusión que tuvimos con ella después de la película que era una persona un poco machista, hasta el punto de que para ir a un vuelo, a un lugar, cuando se iban a pasear a la costa, él era el único que iba en avión y la esposa y las hijas se iban en bus. De ese tipo de situaciones que en ese entonces eran vistas como lo normal en mi país.
Pero aparte de esas cosas negativas, que no eran tantas, Héctor Abad Gómez es un personaje que fue muy importante en la historia. Fue un hombre que hasta el último momento de su vida estuvo luchando por los demás. Estuvo luchando por la salud de las personas en este país, por la seguridad, por el derecho de las personas. Y fue gracias a muchas investigaciones que él hizo que se descubrieron temas espantosos en mi ciudad, como el hecho de que la leche que se tomaba acá era completamente impotable. A esa leche le suministraban o la mezclaban con agua del río Medellín, un río que no es un secreto para muchos de nosotros, está muy contaminado y tiene bastantes bacterias. Y decía él que en un vaso de leche en ese entonces habían bacterias suficientes para poder matar a una persona, y esto ocurría en los barrios más pobres. Esa lucha de Héctor Abad lo llevó a defender a los estratos más bajos, a las personas que estaban más aisladas de la sociedad, a las más vulnerables. Y fue esa misma lucha por este tipo de personas, por defender a las personas pobres, buscar igualdad, la que llevaron a que lo tacharan como comunista, como una persona de izquierda, simplemente por abrir los ojos, despertar y ver que la situación en este país en ese entonces tal vez todavía no era la mejor. Él decía que los comunistas decían que él era de derecha y que los de derecha decían que él era de izquierda, entonces había una contradicción y él simplemente estaba ahí en el medio, una persona que defendía su palabra y que no le daba miedo hablar, no le daba miedo defender a los otros. Fue una persona que hizo muchos estudios referentes a la medicina y también hizo grandes aportes. Fue docente de la Universidad de Antioquia durante bastantes años, un personaje muy representativo de esta universidad y de su facultad de medicina. Incluso fue luchador por los derechos de los profesores, líder de estos sindicatos que se armaban, y llevó incluso a incitar un paro por parte de los profesores que fue apoyado por los estudiantes más adelante, en defensa de la libre expresión por parte de los docentes. Él, en su metodología de enseñanza muy similar al método socrático, que consiste en básicamente hacer muchas preguntas a los estudiantes hasta llegar a un absurdo, y luego de ese absurdo hacer un análisis y llegar al conocimiento. Digamos que en su forma de enseñanza, que era un poco diferente y que además le gustaba expresar sus pensamientos tanto políticos como filosóficos a sus estudiantes. Estábamos en una época en que les gustaba callar a las personas, en especial a los profesores, porque a través de ellos llegaba el conocimiento a los estudiantes. Y iba a surgir una política en la Universidad de Antioquia en la cual el rector tenía la potestad para destituir a cualquier profesor por la razón que él quisiera, básicamente cuando le diera la gana. Y fue en este momento en que Héctor Abad Gómez comenzó una lucha por la defensa de la libre expresión y de los derechos de los profesores. No podían echar a un profesor que había sido ejemplar, haciendo un ejemplo de un profesor cualquiera en la Universidad de Antioquia, y ser echado simplemente por la forma como llegaba a los estudiantes, porque le daba miedo a los directivos que de esa forma pudiera influenciar el pensamiento de los alumnos. Me pareció muy interesante la forma como nos contaron la historia, porque no abusaron de clichés ni de nada para hacernos sentir y para hacernos sentir mucha empatía por este personaje y por la familia, y entender el dolor que causa la pérdida de un ser querido. Otra cosa que me gustó mucho y fue cómo contaron sucesos históricos de mi universidad, como cuando asesinaron al estudiante Barrientos. En una de esas manifestaciones lo asesinaron y los mismos estudiantes cogieron el cadáver y lo llevaron hasta la oficina del director para mostrarle lo que estaba pasando, y en forma de protesta. Yo no sé si gracias a esto es que se tiene el nombre de la Plaza Barrientos, pero me hace ilusión de que esta sea la historia. Es una película que yo los invito a que la busquen y la vean. Creo que está en YouTube, por ahí la encontré, no con muy buena calidad, aunque también escuché que la pueden encontrar en Caracol, en la página oficial de Caracol la pueden ver con buena resolución. Una película que les recomiendo y que sé que los va a llevar a sensibilizarse y les va a causar bastante interés. Y si no han leído el libro del olvido que seremos, estarán tan intrigados como yo por buscarlo en una biblioteca y empezar a leerlo de inmediato. Bueno, y hay muchos otros detalles que en la película no se mencionan. Por ejemplo, en la película no se dice para nada quién lo mató, que de hecho hasta el día de hoy no se tiene confirmación, pero hay rumores, y entre esos rumores dicen que Carlos Castaño personalmente fue el que cometió el crimen, o el que, no sé si el que dio la orden o si el que fue a matarlo. Para los que no sepan, Carlos Castaño, un paramilitar, fundador de los paramilitares, los hermanos Castaños, eso sí les suena, ¿no? Y se dice que él fue el que lo asesinó, aunque también existen rumores de que se le atribuye el crimen a él, puesto que ya está muerto
entonces es muy fácil atribuirle un crimen a un cadáver que a otra persona que está libre, y hace quedar impunes los asesinos reales. Otro detalle interesante, y es que cuando Héctor Abad Gómez fue asesinado era precandidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Liberal. Es muy triste cuando un posible dirigente político es asesinado en mi país, porque todos nos preguntamos, ¿y qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran matado y hubiera llegado al poder? Y hubiera llegado a ser alcalde de Medellín, y luego quién sabe, gobernador de Antioquia, y luego quién quita, presidente. Siempre me hago esas preguntas cuando matan a un dirigente político, en especial a uno de estos que tenía una trayectoria tan importante y tan positiva en mi país, e incluso era llamado el apóstol de los derechos humanos. Que a uno le tengan ese apodo es un orgullo, ¿no? Otra cosa que me gustó de la película fue el nombre que escogieron, Carta a una sombra. En la misma película nos explican incluso el porqué de ese nombre, y es bastante bello pero a la vez bastante triste, pues resulta que Héctor Abad Fasolince, el hijo de Héctor Abad Gómez, escribe, nos decía, yo escribo para mi padre, yo escribo como pensando que él hubiera podido leer eso. Son cosas que yo escribo que estoy seguro que a él le hubieran gustado. Entonces, en pocas palabras, él está escribiendo para una persona que ya no existe, una persona que jamás va a leer sus escritos porque es imposible. Entonces, por eso es que él escribe cartas a una sombra. Bueno, y les quería hacer otra mención de algo interesante. Cuando Héctor Abad Gómez fue asesinado, en su bolsillo encontraron dos cosas. Una era la lista en la que salían nombres de posibles personas que iban a ser asesinadas, y entre ellos estaba el nombre de él. Era una lista que había emitido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como de personas que podrían ser incriminadas o que podrían ser perseguidas. Como ya saben, a los de extrema derecha les estorbaba mucho la existencia de Héctor Abad ahí, porque pensaban que él era partidario de las FARC o que era, ya saben, comunista y ese tipo de ideologías. Entonces por eso fue que lo mataron. Y la otra cosa que estaba en su bolsillo era un poema escrito por Jorge Luis Borges, y es el poema gracias al cual existe, digamos, el nombre del libro escrito por Héctor Abad Fasolince, El olvido que seremos. Y el poema dice así, se llama Aquí hoy, de Jorge Luis Borges. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y del término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Y bueno, muchachos, eso es todo por este video. Espero que vayan ya a ver este documental. No les quita mucho tiempo de su vida. Y si no se han visto el de Ciro y yo, que sigan con el de Ciro y yo, que también vale bastante la pena. Películas colombianas, hay muchas muy buenas. Documentales colombianos excelentes. Los invito a que les den la oportunidad. Los saluda como siempre Santiago de Cinemadictos de Medellín, Colombia. Y espero que tengan un excelente día, una muy buena semana, y nos veremos en un próximo video. Hasta luego. Creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años es porque sé que mi papá hubiera gozado más que nadie al leer todas estas páginas mías que no alcanzó a leer. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme. Y esto no es otra cosa que la carta a una sombra.